¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a este Top 5 semanal con las noticias más relevantes de www.sportbase.es, vuestro periódico de fútbol base en la Comunidad Valenciana y cada vez más del resto de España. Como siempre hacemos, os recordamos que os podéis suscribir a nuestro canal y vamos ya rápidamente. Hoy hemos cambiado de escenario, ¿de acuerdo? Hoy estamos en la radio. Vamos a empezar con nuestro número 5. En el número 5 vamos a empezar con ese récord de abonados absoluto en tercera división que hace unos días confirmó el Club Deportivo Castellón. Excelente trabajo a nivel social del conjunto Orellut, que ha superado la barrera de los 13.000 abonados esta temporada. Un asunto increíblemente meritorio del que obviamente nos alegramos por el club, un histórico del fútbol valenciano, pero también por esa masa social y por esa cantera, esa escuela de fútbol base que también el Castellón está levantando y mejorando en los últimos meses. El Castellón es buena noticia y por eso ocupa el 5 en nuestro ranking semanal. Y en el número 4 tenemos que hablar de un vídeo que ha sido sin duda el más viral de la semana, cómo no, Kevin Martin, entrenador de baloncesto del equipo de básquet de South Carolina, que hace unos días en una rueda de prensa dio una serie de mensajes muy acertados respecto a lo que significa ser entrenador de formación, pero sobre todo padre en la grada. Dijo que él en ningún momento iba a desautorizar lo que dijera un entrenador a sus hijos, por mucho que él sea un entrenador profesional de baloncesto. Mensajes que se pueden aplicar al baloncesto, al fútbol, a cualquier deporte de base y por supuesto a la vida en general. Eso merece el 4 en nuestro ranking. En el número 3, vamos entrando ya en la zona caliente, tenemos que hablar, como no, del Albuixec Club de Fútbol, que hace unos días fue protagonista en Sport Base por un tuit bastante simple en realidad, pero que indica lo bien que se hacen las cosas y esos valores, ese fair play que nos gusta ver en las escuelas. Ellos agradecían el buen trato, el buen trabajo, la paciencia que había tenido un árbitro en un partido de benjamines entre precisamente el Albuixec y el Caxton College. Un tuit que también se hizo viral y que ha dado muchas vueltas en la Comunidad Valenciana entre árbitros, precisamente, muchos clubes que sin duda van a tomar ejemplo de lo que hizo el Albuixec hace unos días. Les damos la enhorabuena y por eso merece el 3 en nuestro ranking. En el número 2, casi llega al número 1, pero lo hemos tenido ahí, como no, en los últimos días, este fin de semana. Nacho Vidal, jugador del Valencia, ha sido protagonista por un artículo excelente publicado en ese suplemento de elmundo.es de los 50 mejores colegios privados y concertados de la Comunidad Valenciana. Ya lo podéis leer en sportbase.es porque está íntegro ese PDF para ver las reflexiones de un jugador de fútbol profesional que en ningún momento usó el deporte como pretexto para dejarse a un lado los estudios. Nacho Vidal, todo un ejemplo de que si se quiere, se puede. Y dedicando mucho esfuerzo puedes compatibilizar el fútbol de élite con los estudios. Y cerramos con el número 1 de nuestro ranking. Ocurrió el fin de semana, es lamentable, pero lo tenemos que contar. Insultos una vez más en un partido de cadetes. Ocurrió en Hernani y fueron lamentables porque fueron insultos machistas a una árbitro que estaba impartiendo justicia en el choque entre Hernani y Sociedad Deportiva Eibar. Una noticia que nos ha llamado la atención y a la que consideramos la más importante de la semana porque las instituciones en Guipúzcoa han tomado cartas en el asunto. Han decidido denunciar lo ocurrido, sacaron un comunicado oficial y pidieron sanciones duras para estas personas que han sido grabadas en vídeo. Por cierto, lo podéis ver en nuestro periódico www.sportbase.es, ahí está el vídeo en portada. Fueron grabados en vídeo y esperamos que no vuelvan a pisar durante bastante tiempo un recinto deportivo. Muy lamentable, pero ayuda a concienciar de un problema que sigue, por desgracia, en nuestro deporte base. Y con esto cerramos nuestro Top 5 semanal. Os recuerdo una vez más que nos podéis seguir a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ¿de acuerdo? Sportbase en todas ellas, pero también en nuestro canal de YouTube. Desde luego, lo más importante es suscribirse al canal, ¿de acuerdo? Para poder veros todas las semanas y que seáis los primeros en saber cuándo tenemos nuevos contenidos en nuestro canal de vídeo, en nuestro canal de YouTube. Así pues, sin nada más que contar, nos despedimos y nos volvemos a ver la semana que viene.